Eloy, ya tú leíste la respuesta de la doctora Prieto Valdés. ¿Tienes algo? ¿La puedes comentar? Aunque sea aquí a nivel de texto. Sí, a ver, bueno, la foto yo se los pasé a la muchachos de postproducción. Si se pudieran subir sería muy bueno para que la gente no crea que yo estoy refraseando lo que ha dicho la profesora. Yo creo que la declaración de Marta es de las cosas más tristes que he leído en los últimos tiempos, ¿no? Porque a mí me quedaba una reserva de respeto todavía por ella, entre otras cosas porque había asumido en algún momento posturas que yo creo llamativas dentro del escenario cubano, que sabemos que es un escenario académico medianamente cooptado también por muchísimos rejuegos, ¿no? Que pasan por esa frase también de que la universidad es para los revolucionarios, y eso alcanza tanto a los estudiantes como a los profesores también, ¿no? Pero yo creo que teóricamente es insostenible lo que ha dicho la profesora, al menos desde mi punto de vista. A mí, más que nada, me parece que es una respuesta completamente instrumental al poder y que cumple con el rol necesario para el poder cubano de que se justifique teóricamente su accionar, se justifique jurídicamente su accionar con voces que hasta el momento se habían mantenido ocultas, ¿no? Para mí siempre fue muy llamativo que no contaran con intelectuales de peso, incluso dentro de la institucionalidad, que quisieran ese tipo de juegos, ¿no? Pero lo que vemos es un poder que está forzando eso también, ¿no? Está forzando eso, ha pasado de utilizar los personeros de siempre, que no tenían ninguna historia académica o teórica, como pudieran ser, no sé, Javier Gómez, vendido como especialista de comunicación, o Iroel Sánchez, vendido como un especialista en todo, o no sé, esta muchacha psicóloga vendida como la politóloga del universo. O sea, utilizaban personas que no contaban con una trayectoria teórica reconocida. Pero Marta es completamente diferente, ¿no? Marta es una profesora de años en la Universidad de La Habana, que ha escrito cosas muy interesantes sobre Cuba para revistas extranjeras, y que ahora básicamente está diciendo lo que tú dices, ¿no? Básicamente está diciendo que los derechos humanos no son absolutos, y esa sí es una frase propia, dicha por la propia Marta. Marta ha dicho que los derechos humanos no son absolutos en su materialización ni en su realización. Pero eso puede tener una cuota de certeza, porque realmente todos los derechos tienen límites. Lo que sucede es que cuando usted intenta decir que los límites de esos derechos parten de una ideología reconocida constitucionalmente como la única ideología posible para el futuro de un pueblo, usted está desconociendo la existencia de derechos. Y ahí está la frase o el comentario de la propia profesora, que incluso utiliza el artículo 4 como justificación de su razonamiento. Y a mí me parece, vuelvo y repito, como que muy traído por los pelos, como demasiado instrumental, entre otras cosas porque habría que reconocer eso mismo que ha dicho Armando, ¿no? Lo que ha reconocido la profesora no es otra cosa que la teorización del fascismo, la teorización de que, incluso suponiendo que la gente que no está de acuerdo con el socialismo en Cuba sea minoritaria, está reconociendo que esa minoría no puede ser sujeto de derecho porque hay una mayoría que lo ha dicho así. Esta es una discusión añeja que se puede traducir a otros derechos, como por ejemplo los de la comunidad LGBTI, que se han hecho depender de una mayoría, cuando los derechos son inherentes, vuelvo y repito, y esto para mí es súper importante, a la condición de la persona humana, y no requieren de que un texto constitucional, no requieren de que un Estado así lo establezca. De ahí la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son los derechos humanos que han sido reconocidos por un Estado determinado y han sido incluidos en su Constitución. Pero entonces yo creo, básicamente, que si bien usted puede hacer esa diferenciación, el hecho claro es que hay un montón de gente, hay una comunidad internacional que, sobre todo después de un proceso, Armando, si puede cerrar el micrófono sería buenísimo, porque digo que van dando clase ahí. Gracias. Es lo que les decía, ¿no? Que básicamente usted está teorizando el fascismo. Es aportando conocimientos para la teorización del fascismo. ¿Qué está dejando claro Marta Prieto ahí? Que no hay otro camino para esa minoría que se siente desprovista de derecho y que ha sido reconocida legítimamente por parte del Estado como una ciudadanía desprovista de derecho. No hay otro camino que no sea la rebelión, porque lo que estamos viendo es la teorización de la tiranía. Lo que estamos viendo es la justificación de que por el hecho de que en algún momento se ha hecho una consulta que muchos pudiesen considerar legítima, porque la consulta que se hizo en el año 2003, y yo aquí soy categórico en ese sentido, no fue una consulta que haya pasado por las urnas cubanas,
Si todos recuerdan, en el año 2003 la cláusula de intransigibilidad se incluyó en la Constitución a partir de una modalidad que tenía la Constitución de 1976 que permitía a las organizaciones de masa proponer cambios constitucionales, promover cambios constitucionales. ¿Y qué se hizo políticamente de forma maestra para contestar el proyecto Varela? Pues los CDR convocaron a que las personas en cada uno de los CDR, en una mesa, en un CDR públicamente, pusiesen su firma para ratificar la incorporación de esto que hoy conocemos como cláusula de intangibilidad. La modificación del 2003 no pasó ni tan siquiera por las urnas en Cuba, para no hablar del tema de si es legítima o no una elección en condiciones autocráticas como las que vive Cuba. Yo no quiero hablar de eso. Yo estoy hablando que simple y llanamente eso que hoy están utilizando como argumentación para limitar los derechos de manifestación de cientos de cubanos que han decidido poner su nombre e increpar al Estado en ese sentido, no ha pasado por un ejercicio democrático. Pasó por un ejercicio político cuestionable, porque además no hay ninguna institución en Cuba que pueda haber estado acompañando ese proceso para verificar la validez de las firmas. Se cuestionó en su momento la validez de la firma del proyecto Varela, pero nadie cuestionó en su momento los mecanismos de recolección de las firmas que apoyaron en la incorporación de la cláusula de intangibilidad. Esa misma que se ha utilizado hoy para decir que el sistema socialista, que vuelvo y repito, no es sistema socialista, hoy se está hablando de cláusula de irrevocabilidad con relación al socialismo, pero lo que se está hablando incluso no es de eso, lo que se está hablando es de la irrevocabilidad del poder político del Partido Comunista, que son dos términos diferentes. Al interior de Archipiélago hay personas con tendencias socialistas y que ya lo decía Armando, no están pidiendo ni tan siquiera, no se ha hablado de ideología, no se ha hablado de un cambio de régimen. Pero y si nos queremos poner positivistas también yo puedo decir lo siguiente. ¿Quién dice que un cambio de régimen implica la desideologización del sistema? Son dos cosas diferentes, completamente diferentes. Hay una cosa que es institucionalidad y otra cosa que es ideología. Y cuando usted intenta politizar o ideologizar la institucionalidad, ahí viene un problema, porque siempre va a tener gente que va a terminar rechazada, siempre va a tener gente que va a terminar excluida, porque las ideologías no son absolutas, punto y basta. Y por eso me parece súper triste este pronunciamiento de Marta, que me parece también sintomático, ¿no? O sea, cómo ha habido personas que se han mantenido fuera de ese debate y que ahora se incorporan al debate. Profesor Chaboseda, a mí me parece muy importante que contrastemos esta frase. Los derechos humanos no son absolutos en su expresión o realización. Correctamente, los derechos humanos son construcciones sociales históricas, son sociohistóricas, por tanto nada es absoluto en la sociedad, cambian. Lo que también pudiera decir a la doctora es que si no son absolutos en tanto son construcciones sociohistóricas, mucho menos pueden ser absolutos en su interpretación por el Estado. Y yo voy a discrepar con Eloy en un punto acá. O sea, yo no creo que esto es una manifestación de, no sé si usaste el término fascistización, porque, y lo he trabajado y lo ha trabajado Eloy, por cierto, en textos donde hemos citado el trabajo de la doctora Prieto y de otros colegas, el doctor Matilla, otros colegas, Julio César Guanche y otros especialistas, el pensamiento jurídico del fascismo está esencializado en la figura de Carl Schmitt. Y Carl Schmitt era absoluta y brutalmente sincero cuando ubicaba el lugar que ocupaba la relación entre Estado y derecho, cuando ocupaba el lugar de donde emanaba la fuerza de la ley, que era básicamente una figura del líder, y el líder que estaba en la cúspide del Estado. Es decir, el pensamiento fascista respecto a la relación entre Estado y derecho, que es Carl Schmitt y otros autores, pero sobre todo él, es absolutamente sincero, honesto y brutal. De hecho, produce una inversión de muchos elementos de la teoría constitucional anterior, de Kelsen, pero también de Heller, que es, digamos, la visión socialdemócrata con la que yo me identifico más, que sostiene que los derechos, las instituciones, las normas tienen una construcción social, pero también tienen que tener cierta certeza jurídica y cierto diseño jurídico para que no sean puro arbitrio en manos de los poderosos. Sí, lo que nosotros estamos viendo en este texto que comparte es una mezcla entre positivismo jurídico, es una especie de Kelsen descafeinado con un Carl Schmitt de closet. Con lo cual es la peor combinación, porque es lo peor del pensamiento positivista, liberal, dogmático, en la forma, porque por además no se sincera, porque es un post como yo pudiera hacer a un post ahora hablando del veganismo o la teoría constitucional en Islandia, ¿no? Y no estoy hablando de, bueno, yo estoy haciendo este post por este elemento concreto. O sea, yo creo que también hay una actitud un poco extraña de no decir, yo me estoy posicionando como académico, como intelectual, como persona que tiene un peso específico en la esfera pública para este hecho y tomar partido.
O sea, no se está tomando partido de manera explícita, honesta, sincera, sino que se está usando una autoridad intelectual, evidentemente, para legitimar una decisión represiva del Estado, sin hacerlo de manera honesta y transparente. Creo que es muy deshonesto usar este derecho entendido positivistamente, citar derechos humanos, citar legalidad, citar constitución, para no referirse a lo que nos estamos refiriendo, y en segundo lugar, para enmascarar una reacción represiva, restrictiva de derechos del Estado. O sea, no hay que contestar a esto con una visión keynesiana, con una visión que desconozca que los derechos sociales y de todo tipo y humanos son construcciones sociohistóricas. Pero a la vez que reconocemos que son construcciones sociohistóricas, y como son construcciones sociohistóricas, son también reivindicables por los sujetos en otros espacios que no son los establecidos. Por eso la ley cambia, por eso el Estado cambia. Justo porque reconocemos eso, no es equivalente eso a decir que el carácter de construcción sociohistórica del Estado es igual a el carácter de mero instrumento arbitrario del Estado contra su ciudadanía. En este caso, lamentablemente, creo que lo que ha hecho la colega es básicamente un posicionamiento que no toma explícitamente partido, lo toma de manera velada y le da una pátina de legitimidad a una posición represiva del Estado.